¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Con Todas las de la Ley. Hoy trataremos un tema importante para usted que necesita saber cuál es el cálculo de sus impuestos a la hora de registrar un inmueble o de acudir a una notaría. Para ello contamos con el doctor Sacha Fernández. Hola Sacha, ¿cómo estás? Hola Gloria, gracias por la invitación una vez más. No, siempre invitado especial permanente de nuestro programa. Sacha, las personas tienen una confusión, porque si bien nosotros hicimos un video en el cual hablamos sobre las resoluciones, sobre la Gaceta Oficial, donde pueden ubicar inclusive cuál es el cálculo del impuesto correspondiente, es decir, la tasa que corresponde según el inmueble, no saben cómo hacerlo. Entonces, vamos a tratar con mucho detalle esa forma de hacer el cálculo del impuesto. Ok, como habíamos mencionado en tu programa de radio de la vez anterior, esto está regulado en la Ley de Registros y Notarías. La Ley de Registros y Notarías, entre sus artículos 88, 83 y 88, tiene regulado lo que son las tasas, porque están tasas y están impuestos. Todo eso se tiene que sumar, que es lo que va a dar el monto total. Las tasas es lo que corresponde al registro o a la notaría por el servicio que están prestando, y el impuesto es lo que uno tiene que pagar al gobierno nacional, que suelen ser los timbres fiscales y eso, que es un dinero que va ya al fisco nacional, no al SAREN. Perfecto, entonces tasa le corresponde al registro o a la notaría y el impuesto al Estado. Exactamente. Bueno, todos son estados, pero claro, uno va al SAREN y el otro sí va al Ministerio de Finanzas. ¿Okay? Entonces, allí vamos a observar que estos artículos del 83 al 88 establecen lo que son las tasas, mientras que el 89 al 98 va a establecer lo que son los impuestos, ¿okay? Los montos, los cálculos y los diferentes supuestos por los cuales uno va sacando su cómputo para tener un estimado de lo que se tiene que pagar. Tanto en registros como en notarías hay varios rubros o varios ítems que se tienen que tomar en consideración para saber cuál es el monto definitivo a pagar. No es un solo monto de una sola tasa específica, sino que hay como que una tasa macro y luego están otras microtasas vinculadas a otros aspectos o rubros que realizan los registros de notaría, que se van sumando y al final eso es lo que nos va a dar el monto total junto con el impuesto. Y la providencia, Sacha, porque te hablan de que hay providencias para distintos tipos de registros. Sí, fíjate, tanto los registros públicos como los registros mercantiles, las notarías, la ley que regula y establece cuáles son los montos, los rangos, porque establece en algunos puntos establece ya fijo, son tantos petros, y en otros dice hasta tantos petros, es decir, que no puede sobrepasar ese monto, pero pudiera ser menos, ¿no? Y se utiliza el petro como moneda referencial. ¿A qué me refiero yo como moneda referencial? No es que se tiene que pagar en petros, no, sino que el petro lo utilizo yo como referencia para sacar el cálculo o el valor de lo que se tiene que pagar. Algo así como que digo, voy a pagar en bolívares, pero eso equivale a tantos dólares, a tantos euros, a tantos yuanes, a tantas rupias. Bueno, yo ya sé, eso es tantas rupias, ¿cuánto es en bolívares? Entonces esto es lo que tengo que pagar. Por ejemplo, yo me compro un apartamento que me cuesta $50.000. ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto? Bien, allí tenemos, ¿verdad?, que la ley establece en su artículo 83, numeral séptimo, relativo a la venta de viviendas, o a las ventas, habla de la venta en general, pero eso incluiría las viviendas. Nos dice que cuando vale menos de 500 petros, se va a cobrar el 0,5% del valor. Un petro vale $60. Entonces habría que sacar el equivalente del valor de ese dólar al momento en que efectivamente se procede a efectuar el pago. Por ejemplo, hoy que estamos a 20 de enero de 2023, esta mañana cuando revisé la tasa del BCB decía 20 bolívares con 29. Entonces, estos 500 petros, si el inmueble vale 500 petros exactos, eso viene siendo $30.000. Esos $30.000
O sea, el 0,5% serían $152 para pagar, que equivaldrían a esa tasa que acabamos de mencionar a 3.043,5 bolívares. Pero este es el grueso. Luego vamos con el otro. Luego, cuando son 501 petros hasta 1.000 petros, 1.000 petros equivale a $60.000. Allí se cobra el 1% de impuesto, ya no el 0,5, sino el 1%. De un inmueble de $60.000, el 1% vendría siendo $600, que equivaldría a 12.174 bolívares. Y luego establece un tercer rubro, esta normativa, que es cuando vale más de 1.000 petros, 1 petro en adelante, ahí no hay límite. La tasa a pagar es el 2% del valor del inmueble. Entonces, si tomamos un inmueble que valga $80.000, el 2% vendría siendo $1.600, que equivaldría a 32.464 bolívares. Pero como veníamos explicando ahora, no es solamente este monto, sino que la ley hace señalamiento de otras actividades que se hacen dentro de los registros y notarías que van sumando. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, que pueden cobrar por la cantidad de folios que tenga el documento, la cantidad de testigos que tengan que estar presentes allí para firmar el documento, los anexos, la cantidad de anexos que se agreguen en el cuaderno de comprobantes, y así establece una serie de ítems o de rubros en los cuales va cada vez sumando, donde pudiese llegar a un monto mínimo, de ahí hacia arriba, de 7 petros. Si son 7 petros, son $420. Es decir, que a los montos anteriores que nosotros dijimos, habría que sumarle $400 más de estos ítems. Entonces, fíjense cómo va incrementando un poco. Claro, no va a llegar a sumas astronómicas ni... A las sumas astronómicas que están cobrando ellos, no, porque fíjate que están cobrando hasta $15.000 por un registro. Porque personas que me han denunciado por las redes sociales, que yo me he quedado impactada de los montos exorbitantes que están cobrando, sobre todo un registro que está montado por allá por una montaña. Fíjate que una de las tasas más altas que establece la ley es en materia de los registros mercantiles, cuando vienen empresas extranjeras a inscribirse o realizar cualquier actividad en los registros mercantiles, valga la redundancia, y establece un monto máximo de 100 petros. Eso equivaldría a $6.000. Porque si un petro son $60, 100 petros son $6.000. Entonces eso sería el monto máximo a pagar, sumando estas cosas que acabamos de mencionar y de comentar. Y aparte de eso, entonces, bueno, habría que agregarle lo de los impuestos, porque unas cosas son las tasas y otros son los impuestos, como explicamos al principio. Es decir, que ese inmueble de $60.000 tendría que pagar entonces entre tasas e impuestos ¿cuánto? A ver, un aproximado, ¿no? Sinceramente. Claro, un aproximado. Exacto. Estaría pagando algo así como $2.100. Un aproximado. $2.100, $2.200. Exacto, un aproximado. Bueno, te pregunto por ese inmueble de $60.000 justamente porque la persona que denuncia justamente en mis redes sociales dice que por ese inmueble de $60.000 le estaban pidiendo $7.200. Pero lo más extraño de todo esto es que esta persona, yo le digo, pediste tu planilla, tu PV, que es la planilla única bancaria. Me dijo, no me la quieren dar. Me dicen que eso me lo están dando sin ninguna facturación, sin ningún recibo. Eso es ilegal. ¿Qué tienes tú que decirle a estas personas que no están recibiendo su planilla y no están recibiendo una constancia de pago por parte de ese registro? Fíjense, ¿qué puede hacer el ciudadano o la persona que está utilizando estos servicios? Primero, esto que hizo esta persona, de decir, bueno, me podría explicar cómo es el cálculo, cómo están sacando el cálculo, cuáles son los rubros, los puntos que están sumando allí para yo saber. Entonces el registro debería informar. ¿Por qué? Porque el registro y las notarías son entes de la administración pública y se rigen por, aparte de sus leyes especiales, se rigen también por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos.
Y todas estas leyes establecen, además de los derechos constitucionales, ante petición, oportunidad de respuesta y todas estas cosas, debe la administración dar una respuesta a la persona. ¿Qué ocurre? Cuando ellos emiten ya la planilla única bancaria, empiezan a correr unos lapsos para que la persona pague, o si no, eso vence y hay que emitirla nuevamente. Y los costos obviamente van a variar en bolívares, porque el bolívar se va depreciando, en estos tiempos se deprecia el bolívar, entonces cada día son más bolívares. En dólares no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Porque el petro está anclado en un petro $60. Entonces el monto en dólares no debe de variar, salvo que diga, mira, se nos olvidaron unos folios, o son 3 testigos y pusimos uno. Ese tipo de cosas que sí podrían afectar un poco el monto del valor, pero en general el grueso no debería variar mucho. Si la administración pública se niega a dar respuesta o se niega a dar la documentación, pudiese esta persona pedir hablar con el registrador o con el notario, porque a veces son los funcionarios de primera línea los que ponen las trabas y no los registradores y notarios. Si una vez hablado con el registrador y el notario tampoco obtiene respuesta, entonces puede dirigirse a la Dirección General del SAREN, ¿verdad? Y allí señalar lo que está ocurriendo, indicar que no le quieren dar información y que pide que le den la oportuna respuesta. Y entonces el SAREN se comunica con el registrador o con el notario y le inquiere, lo impela para que dé esa información al peticionario. En principio se lo manda a la Dirección General y la Dirección General llama al peticionario y le dice, aquí está la información. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para yo poder registrar mi documento? Por eso es que la gente se cansa, se desgasta y dice, yo no voy a ir al SAREN porque me van a dejar esperando 15 días, 20 días y yo necesito protocolizar urgente mi documento. Es decir, no hay otra forma que sea más expedita para que la persona, para que el usuario obtenga la respuesta. Sí, bueno, también la página web del SAREN, no la revisó últimamente, no sé si todavía está eso funcionando, pero ellos tenían habilitado en su página web un enlace, un link, como le dicen en inglés, donde las personas ubicaban o ponían, en el caso de los inmuebles, dónde está el inmueble, el metraje, los años, una serie de parámetros que le solicita allí la página y le daba un estimado de lo que tenía que pagar. Entonces, yo voy al registro, voy a la notaría, no me quieren dar la información, bueno, yo me meto en la página del SAREN, busco ese enlace donde me permite sacar mi cálculo aproximado y yo con eso puedo llegar entonces al registro y decir, mira, la página oficial del SAREN me dice que por este inmueble yo tengo que pagar $3.000, no $5.000. ¿Por qué ustedes tienen ese monto? Entonces les deberían explicar, bueno, porque es que ustedes están anexando liberación de hipoteca, 2 liberaciones de hipoteca, una sucesión, un divorcio que está anexándose también porque lo compró en comunidad conyugal. Entonces, claro, son documentos anexos que van, como yo le dije, aumentando por folios, por agregar al cuaderno, ¿sí? Entonces eso va ocultando. Entonces le explican, ok, claro, el básico normal sería 3.000, pero con todos estos agregados y añadidos termina siendo 5.000. Yo exploré la página y no conseguí ese enlace. Lo que sí conseguí fue el enlace para formular la queja o la denuncia. También existe eso. Pero no conseguí ese que tú estás diciendo, porque traté, tú sabes, de buscar para darle la información a todos los seguidores y ese enlace no está. Entonces esto es un llamado al SAREN para que verifiquen qué está pasando con ese enlace que no está funcionando. Me imagino que debe ser por las providencias, que no las han actualizado y el enlace entonces no está funcionando. Claro, fíjate, existen por lo menos 3 providencias que ha dictado el SAREN, porque así lo obliga también la ley, donde tienen que establecer en todos los establecimientos del SAREN, registro, notaría, registro público, mercantil, tienen que tener visible al público las tasas y los impuestos, o sea, los articulados de las tasas y los impuestos que va a establecer el SAREN, porque la ley también faculta a la dirección, al SAREN, para que diga cuáles son los montos que se van a cobrar. ¿Cómo es eso? Si estamos hablando de que la ley lo dice, bueno, precisamente porque la ley, como les mencionamos,
hay en varios ítems que establece son rangos, de 0,5 petros a 2 petros, de 2 petros a 5 petros. Entonces los mejores Sarén dice, bueno, este año por providencia se van a cobrar por presentación de poder, no se van a cobrar 5 petros sino 3. Entonces bueno, eso sale y se publica y se pone ya, bueno, este año está en 3 petros la autenticación de un poder. Al año siguiente cambia la providencia y dice, no, mira, ahora sí son 5 petros porque necesitamos más ingresos para mejorar las instalaciones, los salarios de los personal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora son 5 petros. Pero usualmente las publicaciones que han salido en materia de registros mercantiles, registros públicos y notaría, lo que hacen es reproducir exactamente lo mismo que está establecido en la ley. O sea, dejan al registrador o al notario que en ese rango pueda jugar. Fíjate, la utilidad de este programa es empoderar a la gente, es instruirla sobre la forma en cómo pueden hacer el cálculo de su registro, pero adicionalmente necesitamos la ayuda del Sarén para que ese enlace funcione, porque muchas personas, aun cuando les estamos explicando, no saben realizar el cálculo, se mantienen, tú sabes, doctor, hágame usted el cálculo, y yo le digo a mis seguidores, ¿tú te imaginas a todas estas personas que a diario me escriben, realíceme el cálculo? O sea, no termino nunca. No, claro, pero por eso, fíjate, es importante, vamos a reiterar, esta ley de registros y notaría es del año 2021, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6668 del 16 de diciembre del 2021, es decir, bastante reciente, tiene un año nada más. Y en esos artículos que mencionamos del 83 al 88, ahí van a verlo, eso no tiene pérdida. Usted sabe leer, sabe escribir, y si no sabe, alguien que lo ayude y le lea y le diga, y le van diciendo. Por folio se cobra 0,2 petros, va anotando, primero va a anotar todo en petros. Por testigo se cobra 0,4 petros. Lo va anotando. Un inmueble de menos de 500.000 petros, el 0,5%. Ay, ¿cuánto vale mi inmueble? $20.000. ¿Cuánto es el 0,5% de eso? Tanto. Y lo va anotando. Y al final saca su sumatoria total. Luego, en otros artículos del 88, del 89 al 98, ve lo de los impuestos y también tiene un estimado. Bueno, tengo que pagar impuestos tanto. Tasas, impuestos, suma en total, ¿cuánto me da en total? $4.500 tengo que pagar. Ya sé. Ojo, no es que por $20.000 que le esté costando el inmueble usted va a pagar $4.500. No. Eso es un ejemplo. Un ejemplo, exactamente. Entonces ya con eso, como el petro no varía, ya sabe que tantos petros, por eso les digo que lo saquen en sus petros, tantos petros equivalen a tantos dólares. Eso no va a variar porque no va a variar la cantidad de petros ni de dólares. Lo que puede variar, sáquenlo con el rango máximo, ¿no?, que establece la ley. Vas a ver que por ahí hacia abajo pudiese ser si el registrador o el notario está en esa etapa donde consideran que es preferible cobrar un poco menos, pero ya saben que el máximo que le pueden cobrar es eso. Entonces sacan su cuenta, ven, ¿cuánto me da? Me da $4.500, ya saben que eso es fijo. ¿Qué es lo que va a variar? La cantidad en bolívares, día a día. Ya sabemos que todos los días Banco Central emite su tasa, la variabilidad subió, bajó, se mantuvo estable, bueno, entonces ya sabemos. Hoy dijimos que está en 20,29, ya saben. Entonces, bueno, son 4.500, por 20,29, si yo pago hoy, me salen tantos bolívares. Antes estaba anclado a la unidad tributaria. Sí, bueno, los impuestos están anclados a la unidad tributaria y las tasas al petro. Pero como digo, aquí se están utilizando como unidades de referencia. ¿A qué me refiero yo con unidades de referencia? Para aquellos que no saben. No es que yo tengo que pagar en petros porque tengo que pagar en unidades tributarias, sino que son elementos que utiliza el Estado, el gobierno y a veces también los particulares para fijar un monto y protegerlo de lo que viene siendo la depreciación monetaria, la inflación. Entonces eso ayuda un poco a paliar esa situación, porque son unos montos que establecen o están respaldados por algo que se considera que es más sólido, que tiene mayor estabilidad y que permite que esos precios, esos valores que se están estableciendo sean realmente acordes con el servicio que se está prestando, porque lo otro que tenemos que tener en consideración y tomar en cuenta
es que eso es un servicio y son servicios autónomos. Y al ser autónomos tienen que autogestionarse. Antes lo hacía cada registro y notaría individualmente, ahora lo hace el SAREN. El SAREN recoge todo eso y después distribuye entre todos ese dinero. Lo otro que las personas van a tener en cuenta, en consideración, es bueno, que efectivamente a través de la página o personalmente en la oficina del SAREN pueden ir a presentar sus solicitudes o denuncias, cualquiera de las dos. Que puede ocurrir que las personas digan, oye, yo tengo premura, tengo rapidez, pero si no empezamos frente a las irregularidades, si están, si existen, no empezamos a reclamar, no empezamos a hacerlo, nunca vamos a tener una solución a esto. Cuando empecemos a reclamar, a defender nuestros derechos, entonces los organismos públicos dirán, no, mira, están llegándome todos los días 100, 200 denuncias, vamos a poner orden aquí, algo está pasando. Porque no siempre la cabeza de un organismo sabe lo que ocurre. A veces sí, a veces no. A veces hay desconocimiento porque tienen muchas actividades, muchas funciones, confían en lo que le dicen los subalternos. Entonces, si los ciudadanos nos presentamos y reclamamos nuestros derechos, eso al final termina llegando en cabeza de las autoridades y dicen, caramba, pero mira, aquí está pasando esto, hay que tomar un correctivo. Y entonces, es importante que las personas que nos están viendo estén claras en que no debe aparecer un monto diferente en la planilla única bancaria y adicionalmente a eso que le digan que usted tiene que pagar otro monto y que no tenga la constancia, es decir, el recibo de haberlo pagado. Si eso no ocurre, ya sabe que puede acudir al SAREN a formular la denuncia o en la misma página del SAREN formula su denuncia. Igualmente, tengo entendido que el SAREN evalúa, estudia casos especiales. Llega una persona muy humilde que de repente recibe algún bien inmueble de no mayor valor y no tiene los recursos económicos suficientes como para pagar lo que implica la protocolización de dicho inmueble, dirige un comunicado al SAREN, da las explicaciones de por qué no tiene los recursos, las pruebas, porque no es simplemente decir, uno tiene que demostrar que tiene esa condición, y entonces el SAREN realiza los estudios y suele exonerar de esa carga en un porcentaje considerable e importante para que pueda ser protocolizado. Bueno, mi querido Sacha, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Así que gracias por venir como siempre. Ha quedado muy clara la forma en cómo vamos a hacer el cálculo para pagar las tasas y los impuestos ante notarías y registro. No olviden seguirme además en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, @contodalasdeley. Se les quiere un montón. Hasta la próxima. Chao.